Saludos futboleros, bienvenidos a la sección Alguien voló sobre el nido de Zidane en la Liga de Campeones. Empezaremos y terminaremos con el partido Real Madrid-Bayern 1-2, porque la tremenda vergüenza del Arsenal de Southgate no se merece vuestra apreciada atención. Veamos, el Bayern vence al Real Madrid por primera vez en 14 años. Antes solo tuvieron 2 empates y 7 derrotas, y esta victoria cobra aún más importancia porque el partido se disputó en el Santiago Bernabéu y precisamente las últimas 5 veces que el Real Madrid perdió en casa en el primer partido quedó inevitablemente eliminado del torneo. Por eso es muy probable que el Real haya enterrado en los últimos 5 o 7 días sus opciones tanto en la Liga como en la Liga de Campeones, y estas estadísticas personales de Arbeloa son mucho peores que las de Alonso. Pero no sé vosotros, pero nosotros tenemos la clara sensación de que aún no todo está perdido en esta batalla, ya que el Real ha cumplido con el objetivo mínimo, no ha perdido por goleada y la intriga para el segundo partido sigue allí. Incluso todo lo contrario, se ha hecho más fuerte y evidente. El primer tiempo transcurrió tal y como todos se esperaban, incluso analíticos con bigotes como nosotros, naturalmente. El Bayern asfixia con ferocidad, presiona y ataca, y el Real se defiende con uñas y dientes. Arbeloa alineó a los chicos en un 4-4-2 clásico sin complicación, sin presión ni agresividad. En algunos momentos era tan poca la agresividad que el equipo se apretaba mucho en su área. En el ataque todo está claro. El Bayern nos presionará, subirá la línea defensiva, habrá espacios y tenemos allí adelante a Mbappé y Vinicius, simplemente. Así que cerramos los ojos, pasamos el balón y ellos se las arreglarán. Además, Kompany decidió hacerle el juego al Real, por si fuera poco con subir la línea defensiva. Encima de ello tampoco dejaba ningún esfuerzo atrás, razón por la cual vimos a menudo que contra Vinicius no jugaba un delantero al que cubre el central, sino directamente el defensa central Upamecano. Esto no es un mero riesgo, es una aventura. Más aún, es literalmente un desprecio del peligro. Recuerden cómo el mismo Real Madrid se cubría contra Jeremy Doku. Allí primero lo encontraba Trent, luego Valverde cubriéndole las espaldas y, en el peor de los casos, el central echaba una mano. Aquí no les importaba para nada, por eso el Real ni tuvo que organizar una salida bien pensada desde la defensa, simplemente lanzaba el balón hacia adelante y ya se daba exactamente la misma situación. Pero al principio todo se echaba a perder al apretarse los jugadores del Real Madrid en su propia área, porque si incluso, el Bayern pierde el balón cerca del área del Real y el Real la saca afuera, la distancia es demasiado larga. Mientras vuela el balón, mientras alguien prepara el pase antes de sacar el balón, hay tiempo de sobra para que parte de los jugadores del Bayern vuelvan a su mitad del campo, porque había como mínimo unos 70 metros de distancia desde el inicio del contraataque y esto es demasiado lejos. Y esta residencia en el área no permite desarrollar sus contraataques, pero eso también genera un peligro constante en la portería de Lunin debido a los errores, y la primera ocasión peligrosa se produjo en el primer minuto, cuando el Real apretujado permitió a Laimer disparar prácticamente desde la línea del área, y precisamente en este episodio tuvieron mucha suerte de que en posición de remate estaba Laimer y no un Harry. Imagínense a alguien como Harry Maguire en esa posición de remate, o en el peor de los casos, su pálida sombra Kane. Luego, en otro momento súper peligroso, cuando en posición de remate no se encuentra un delantero, ni siquiera un centrocampista ofensivo, allí estaba Upamecano, que no estaba destinado a marcar. Luego se produjeron 2 errores consecutivos de la línea defensiva. Primero Trent se quedó solo y un minuto después Pitark y Lunin decidieron dar un susto de miedo a sus aficionados. Y lo importante es que al principio el Real tuvo errores no solo en defensa, sino en ataque también hubo errores de sobra, ya fueran decisiones malas, o se quedaban estupefactos o se quedaban reflexionando sobre algo, y a veces incluso terminaban mal. Y lo más importante, que metían la pata en pases. El propio Vinicius falló un pase en ataque, tras lo cual el Bayern montó una jugada de gol y anotó el propio gol. Así, literalmente, todas las jugadas de peligro de la primera mitad no surgieron de un ataque posicional peligroso del Bayern, sino de los propios errores del Real, que estaba navegando bajo presión. Esta ha sido una crítica al Real Madrid desde precisamente el primer tiempo, pero también la hay para el Bayern, y no solo para el primer tiempo. En realidad, este problema, se pudo ver a lo largo de todo el partido. A veces incluso surgía la sensación de que los jugadores del Bayern
contrajeron el Bacterius guardiolus. Esta bacteria ya afectó en su día a la primera versión del Man City. ¿Recuerdan? La versión más ofensiva. En algunos periodos dañaba al Bayern, del mismo Guardiola. A veces al Barça, incluso antes de Flick. Y más recientemente al PSG de Luis Enrique. ¿En qué consiste esta enfermedad? El Bayern tuvo mucha presión, movió bien el balón, lo llevó muy bien al área. Pero allí nadie asume el riesgo e intenta pasarle el balón a otro, como si fuera una patata caliente para mejorar aún más la posición. Aunque ya es letal, solo queda tomarlo y rematar. Así que resulta que la principal crítica al Bayern en este partido consiste en que ellos arriesgaron poco o insuficiente. Sí, suena muy extraño e incluso muy tonto, muy estúpido, estoy de acuerdo. Incluso ilógico a veces, especialmente si tomamos en cuenta lo que hacía el Bayern en ese partido. Y lo dijimos sobre él antes, pero por favor, sigan mi razonamiento. Allá va. El Bayern se arriesgó estupendamente en la presión, se arriesgó en la defensa, arriesgó en el avance, arriesgó incluso al penetrar en el área del Real. Pero a la hora de rematar, se convertían de repente en unos cobardes, privándose de un montón de jugadas peligrosas. Por cierto, hablando de las estadísticas, a veces esas jugadas no culminan en un disparo, pero son muy peligrosas. Ocurren muy cerca no solo del área grande, sino incluso de la chica. No terminan en un tiro, pero no figuran en ninguna parte de las estadísticas y por ello puede dar la sensación de que no pasó nada. Aunque en su nivel de amenaza son de hecho más peligrosas y picantes que incluso otros ataques que terminaron con un disparo. Porque uno puede tirar desde muy lejos del área. Basta con recordar a Musiala, que en lugar de un disparo dio un escupitajo débil e inútil. Pues él sí aparece en la estadística y añadió un poco a goles esperados. Pero los momentos peligrosos que el Bayern no remató, a pesar de una penetración que era muy peligrosa, un episodio súper picante, no se refleja en ninguna parte. Lo que quiero decir, que al final tienen que ver con el partido del Arsenal contra el Sporting. Quizás allí hubo muchos episodios como este y fue brillante. Aunque no, qué tonterías digo, en fin. Resumiendo, en el primer tiempo hubo bastantes errores que Arbeloa tenía que corregir sin falta en el segundo. Lo hizo, pero antes de que los chicos del Real tuvieran tiempo de darse sus palmadas rituales en la espalda, llegó el gol de Solomon Kane. Y fíjense bien en qué gol. Muy parecido al disparo de Laimer que hemos comentado hace poquito. Solo que allí disparó el torpe de Laimer. He aquí Kane el anotador. Tras el gol de Kane y la oportunidad de remontada casi perdida, el Real se despierta y los cambios de Arbeloa empiezan a surtir efecto. ¿Qué hizo? Si en la primera mitad el Real montó un campamento y la barbacoa en su área, en la segunda, por fin alejan el juego de su propia portería gracias a la presión, la intensidad y el empuje. En pocas palabras, el Real arranca el vaivén en el que desaparece del juego el centro de la cancha, un ataque por otro. Es el elemento del Real. Y lo más interesante es que el Bayern mordió el anzuelo y se montó en ese vaivén. Y allí comenzó la diversión. La diversión por la que tanto amamos el fútbol. Ya no estaban para la estructura de posiciones. Ya no estaban. Sí, la presión estaba allí, pero la estructura de posiciones o algunas jugadas largas, no, olvídense de eso. Allí ya empieza, no sé, un desenfrenado combate a puñetazos. Cuando se pelean con los ojos cerrados, como en una boda de pueblo. Más o menos lo mismo estábamos observando nosotros. Y gracias a Dios por ello. Claro, que las ocasiones del Bayern no desaparecieron, pero empezaron a aparecer también ante la portería de Neuer. Es más, en algún momento incluso los propios jugadores del Bayern bajaron el ritmo y permitieron que el Real acosara su área con centros o internadas de los extremos. Y ojo, ahora el Real Madrid podría desarrollar sus contraataques. O no desarrollar, pero al menos iniciarlos no desde tan lejos. En el primer tiempo sus contraataques iban desde unos 70 metros de la portería de Neuer. O sea, no eran contraataques, sino un saque fuera con la esperanza de que ocurriera algo. Pero en el segundo tiempo estos contraataques ya ocurrirían más cerca al centro de la cancha. Y esto es súper peligroso. El que más se alegró por este vaivén futbolístico fue Alexander Arnold, que empezó a realizar sus obras maestras de pase cada 3 a 5 minutos. Primero con un pase largo, dejó a Vinicius a solas con el portero. 4 minutos después lanzó un contraataque
Tras otros 4 minutos dio un pase clave que se convirtió en una jugada de peligro y tras otros 5 minutos lanzó un ataque, se desmarcó para un pase de vuelta y dio una asistencia. Es más, por extraño que parezca, Arbeloa se puso a realizar sustituciones buenas, de calidad y lógicas. Quitó a Huijsen, que sinceramente tenía un partido bastante flojo y parecía no estar allí mentalmente. Quizás tenía una concentración débil, no sé. En su lugar salió Militao, añadiendo solidez. Y todos los demás, Jude, Bellingham, Güler y Brahim Díaz, fueron lanzados al ataque. ¿Para qué? Pues para que esta balanza que ya estaba oscilando, oscile más aún, con una mayor amplitud. Por eso, en la segunda parte, salvo los 2 primeros minutos, no hay nada que objetar. Arbeloa eligió la estrategia correcta con un combate a puñetazos. Bajo esta estrategia aplicó unas instrucciones tácticas precisas y lo más importante, arrastró al Bayern a su elemento. Lo metió en su juego, donde los chances se igualan, pues si el Real siguiera jugando como en el primer tiempo, el Bayern tendría justo los chances que esperábamos. Por ejemplo, en los pronósticos 60-40, 70-30, ya entienden. Se quedarían así, pero al lanzar este fantástico vaivén futbolístico, los chances se igualan automáticamente. Y surge aún más dinámica, más agresión, más momentos brillantes con jugadas individuales, justo para lo que existe el Real. Lo que es más, el Real estuvo en realidad bastante cerca de remontar. Remontar, claro, no en plan de una victoria, sino de al menos quedarse empatados un 2-2. Y nadie se sorprendería. Todos dirían, bueno, sí, es lo justo. Una trama aparte del partido fue la batalla entre los porteros y la actuación verdaderamente legendaria de Neuer, que tiene ni más ni menos 40 años. Cuando se activa semejante vaivén, los porteros tienen mucho trabajo y a veces su contribución llega a ser clave. Y Manuel Neuer no solo fue un jugador clave del Bayern, sino que fue literalmente el mejor jugador del partido. Y lo merece totalmente, estamos de acuerdo. Además de haber respaldado a la defensa de manera excelente, de haber ayudado bien en el inicio de los ataques, también dio 9 paradas, ni más ni menos, lo cual es su mejor resultado de los últimos 5 años. Y ojo, la mayor parte de estas paradas fue realmente una salvación. No eran casos cuando simplemente colocó la mano frente al balón o que alguien logró disparar en sus manos. No, literalmente salvaba en la mayoría de esas patadas, no en todas, pero en la mayoría. Y su contribución al partido ha sido clave sin dudas, porque estoy seguro, no sé qué piensan ustedes, pero estoy convencido de que si el Real igualara a la cuenta, si Neuer hubiera encajado uno más, solo un gol más, y de ser el marcador 2-2, creo que el Bayern igual se desmoronaría. Que igual que el Manchester City frente al Real Madrid, tiene un complejo. No se puede negar, es realmente así. Pero Neuer no permitió que este complejo se manifestara, digamos así. Cabe señalar que Lunin tampoco fracasó y tuvo un partido genial, con 5 paradas, pero el cuarentón Neuer fue el más fiable, más importante y chulo. En cuanto al título de mayor desafortunado, se lo lleva Carreras, que fue el que más sufrió. No solo no pudo hacer frente a su rival personal en forma de Olise, que lo mandó al País de las Maravillas, sino que además fue protagonista directo con los 2 goles encajados por el Real. En el primer gol, Carreras jugó como el mejor alumno de Araujo y rompió por completo la línea de fuera de juego, por al menos 1 metro. Y en el segundo gol, precisamente su pérdida en el centro dio inicio al ataque del Bayern. Por separado, quiero destacar a Olise, que estuvo literalmente en racha y mostró un partido fantástico. He aquí algunos datos interesantes. Olise acumuló 82 acciones con el balón, al nivel de los centrocampistas creativos. Entre los jugadores de ambos equipos, solo Kimmich 102 y Pavlovic 88 superan esta cifra, mientras que la diferencia con el delantero más cercano es colosal. Díaz, por ejemplo, tiene solo 51, y las jugadas espectaculares con el balón son incontables. Recibe bien el balón, lo pasa bien, interactúa con sus compañeros, lo ve todo, siente todo, el timing, regateo, acciones, movimiento, velocidad, presión, todo, simplemente todo. Está a un nivel súper bueno. Y bueno, no sé, en tal forma, con la temporada que ahora está dando Olise ahora mismo, debe como mínimo estar en el top 5 de candidatos para el siguiente Balón de Oro.
Por cierto, en este partido Olis no solo inició el ataque que llevó al primer gol, sino que también sumó otra asistencia en el segundo gol del Bayern. Ahora ya suma, solo piensen, 27 asistencias en la temporada. Su perseguidor más cercano, Bruno Fernández, lleva 17. De hecho, resulta que Olis genera para su equipo un tercio de todos los goles, y el Bayern va por unos récords increíbles, tanto en la Bundesliga como por lo visto en la Liga de Campeones. Así que como dejen tirado a Olis en la nominación al Balón de Oro para el próximo año, igual que el año pasado dejaron tirado a Rafinha, bueno, como mínimo se desacreditarían a sí mismos. Los mejores del Bayern fueron Neuer, Kane y Olis, no hay peores. En el Real el mejor es Trent. Los peores son Carreras, Pitarch y Huijsen. Trabajo del entrenador 4-4. Entrega de los jugadores 4-4. Peligro de las ocasiones 5-5. Ocasiones aprovechadas 3-4. Y valoración general del equipo 4-4. Y la pregunta principal, si es justo el marcador y el resultado. El resultado totalmente, ya que el Bayern fue mucho mejor en la primera mitad en comparación con el Real. Y en la segunda fue mejor el Real, pero no mucho. Así que solo por un poquito, ya que el Bayern también generaba momentos. Podrían marcar más y por ello fue una victoria de voluntad y mucho trabajo. Trabajo duro, sin goleadas locas. Es lo justo para el Bayern. Precisamente una victoria así mínima es lo que se han merecido. Otra cosa es que tendrían que haber más goles, tanto por parte del Real como por parte del Bayern. Así que creo que un marcador como 3-4 reflejaría mejor toda la belleza, toda la espectacularidad que hemos observado en este partido. Os quiero a todos, amigos, os abrazo, besos, gracias por vuestra atención, actividad, likes, suscripciones y cuiden sus enormes y también los pequeños pitos.